Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos. Hoy tenemos una segunda charla del doctor Raúl Rivarola. Te damos, Raúl, la palabra. Adelante. Bueno, vamos a seguir esta segunda presentación con un detalle de los conceptos que hemos dado, ¿no? Consciente, inconsciente, escenarios del yo, alimentos del yo, ¿sí? Y de lo que tenemos que dar, mundo interno y externo, los estados del yo, dinámica de los estados del yo, estados del yo, tensión y estrés, estado niño del yo, estado padre del yo, estado adulto, transacciones complementarias cruzadas y triángulo dramático. Mirando esto, bueno, vamos a avanzar hasta donde podamos, ¿no? Pero esto me hace acordar un poco a las leyes de la hidrostática, ¿no? O de los gases, donde son varias leyes, pero conociendo una, uno no tiene idea de cómo funcionan los líquidos y cómo funcionan los gases, ¿no? De ahí que acá lo tengo bien señalado abajo, ¿sí? El tema, le he puesto conócete a ti mismo, que lo dijo entre otros Sócrates, y yo diría que a los demás, porque conocerse a uno mismo no es suficiente para tener buenas relaciones humanas con los demás. Tenemos que también conocer a los demás. Y este modelo nos da una alternativa. Estoy repasando las últimas dos diapositivas de la vez pasada, ¿sí? Los 4 escenarios donde protagonizamos nuestra vida: el escenario del trabajo, de la ocupación, de la pareja, el escenario social y el escenario familiar, ¿sí? Esto también lo vimos, ¿sí? Donde en estos escenarios, donde vamos a desarrollar roles laborales, familiares, de pareja y sociales, vamos a actuar con nuestra personalidad en sus dos facetas: en lo temperamental, que es lo heredado, y en el carácter, que es lo aprendido. ¿A qué le llamamos alimentos del yo? Nuestro yo se desarrolla y fortalece en base a 4 alimentos psicoafectivos o vínculos afectivos. ¿Cuáles son? La familia, la ocupación, la pareja y lo social. Al igual que en nuestro cuerpo físico se alimenta de hidratos de carbono, de lípidos, de proteínas, de minerales y vitaminas. Acá igual, ¿no? Y toda relación interpersonal siempre implica un proceso de adaptación. Y para adaptarse, como decía Jean Piaget, el proceso es de incorporación y asimilación. Según como nosotros procesemos estos alimentos, entre comillas, estas relaciones, entre comillas, las mismas pueden ser saludables o tóxicas. Ustedes habrán escuchado, visto libros que dicen relaciones tóxicas, personas tóxicas, etcétera, etcétera. Bueno, es esto mismo, ¿sí? Y vamos a entrar ya en el tema específico de lo que es el análisis transaccional con el desarrollo de los estados del yo, ¿sí? Podemos decir que hay una visión greco-romana del psiquismo, donde ellos hablaban de un ethos, ¿sí?, que tenía que ver con la moral y el deber, un eros, que tenía que ver con el deseo y el querer, y un tecno, que tenía que ver con la técnica y el hacer. Si esto lo llevamos a nuestra visión del análisis transaccional, nos resulta lo mismo: un estado padre del yo. En vez de hablar de esto, hablamos de padre. En vez de hablar es decir, hablamos de estado adulto del yo, que es el hacer, no es el tecno. Y el estado niño del yo, el eros de los griegos, que es el querer. Como ustedes ven, estos 3 conceptos, el deber, el hacer y el querer, son como los ejes centrales de un mecanismo donde va a tener que funcionar en armonía para poder
ser eficiente y eficaz, ¿no? Acá vamos a ver esta situación, porque en realidad podemos decir que hay verbos en conflicto entre lo que debo y lo que deseo. Permanentemente en nuestra vida cotidiana, nos demos cuenta o no, siempre estamos viendo o estamos sintiendo qué es lo que debo y qué es lo que deseo. Y muchas veces lo que debo no es lo que deseo, o lo que deseo no es lo que debo. Y ahí es donde el adulto, que está como en otro plano, ustedes ven que el estado padre y el estado niño están en el mismo plano, enseguida vamos a explicar por qué, y el adulto en otro, es el que va a determinar, va a decidir qué hago, por qué me decido, por lo que debo, por lo que deseo, o de alguna manera lo puedo integrar. De ahí que el estado adulto podemos llamarlo como el conciliador y el decisor de estas situaciones. Y vuelvo a repetir el esquema donde, para que lo grabemos, el estado padre se guía por lo que debo, el estado niño por lo que quiero y el estado adulto por lo que hago. No hago nada si no lo he decidido. Bien, ¿cómo funciona esto? Tenemos el mundo interno y el mundo externo. Habíamos visto ya al comienzo, en la charla pasada, el tema del inconsciente y lo consciente. Entonces, como ustedes ven, el estado padre y el estado niño están en el plano inconsciente, inconsciente. Y el adulto está en el plano consciente. ¿Qué implica esto? Que el adulto que está en el plano consciente mira hacia adentro y mira hacia afuera. Yo desde mi adulto miro mi interior, lo que siento, lo que estoy pensando, lo que estoy deseando, mis emociones y demás, ¿no? Y miro hacia el mundo externo, el escenario donde me estoy desarrollando, el aquí y ahora. En base a esta situación, yo tengo que decidir lo que voy a hacer. Y esa decisión, si está bien tomada, es una conducta adecuada, correcta. ¿Y dónde la vamos a ejercer? En un escenario, en una situación, en una escena y un rol. Acá nosotros estamos en un escenario que es virtual. No estamos todos en el mismo lugar. Pero el escenario está dado por una situación podemos llamarle de aprendizaje, de informativa, ¿sí? En donde van a ver, hay una escena concreta, que es lo que yo estoy hablando, lo que estoy diciendo, y ustedes lo que están escuchando o atendiendo. Y un rol específico. El rol mío es ser invitado, donde está exponiendo contenidos de tipo psicológico. Y el rol de ustedes es de ser participantes, escuchas de esta charla. Estos 4 aspectos son importantes tenerlo en cuenta, ¿no? Todos los días, porque en cada momento estamos en un escenario distinto. Puede ser la calle, puede ser un negocio, puede ser shopping, puede ser el parque, etcétera. Y en ese escenario vamos a tener situaciones distintas también. De tomar un café, caminar, correr, estar haciendo un negocio y demás. Una escena donde voy a participar yo como protagonista y otro más como también protagonista. Y ambos vamos a tener roles complementarios o vamos a desempeñar roles. Yo quiero vender algo, el rol es de vendedor, el otro quiere comprar algo, es un rol de comprador. El rol mío de médico que frente a un paciente que me viene a hacer una consulta. El rol del paciente, el rol del médico, el rol del ingeniero y el rol del consultor. ¿Qué ocurre? Los estados del yo y las tensiones internas, externas y el estrés. Entre lo que debo, lo que quiero y lo que decido hago en el plano, en el espacio o en el escenario de la pareja, de la familia, de lo social y del trabajo,
se generan tensiones, porque como decía recién, lo que debo a veces no es lo que quiero, o lo que quiero no es lo que conviene, ¿sí? Y o lo que debo tampoco es lo que conviene o es lo conveniente. De ahí que esta situación que es normal, de estas tensiones internas, ¿sí? Y externas, internas con uno mismo, externas con el medio, ¿sí? Generan, según el rol que estamos desempeñando, dificultades, problemas y conflictos, que facilitan los estados de estrés de distinta intensidad o los estados de tensión. Estrés quiere decir tensión. Ahora, si estas dificultades, problemas o conflictos se prolongan en el tiempo, el estrés, que es momentáneo, es del momento, ejemplo, me subo al auto y voy manejando y tengo que parar a las 10 cuadras, tengo que llevarlo a la cochera a 10 cuadras o lo que fuera, esas 10 cuadras me generan una tensión, ¿sí? En el manejar, porque debo manejar correctamente, quiero llegar rápido, hay muchos autos y tengo que decidir en cada momento a qué velocidad voy, con qué marcha pongo, si voy a la derecha, a la izquierda, etcétera. Eso, llego a donde tengo que llegar, estaciono el auto y esa tensión momentánea se disipó. Ahora, si en vez de ser un particular que maneja un auto, soy un chofer de ómnibus que debe hacer 6 horas de recorrido permanente hasta su próximo turno, esa tensión es continua o se prolongan las horas. Y es probable que a través de los días este chofer presente un estrés crónico. Por supuesto que lo del estrés crónico también está relacionado o tiene que ver con la capacidad de aprendizaje, porque si yo me voy a subir un ómnibus, lo tengo que manejar ahora, el nivel de estrés va a ser altísimo. Ahora, si yo me he habituado a aprender a manejar un ómnibus, probablemente a los 2, 3, 4, 5, 6 meses, mi estrés va a ser normal para esa circunstancia, digamos, normal entre comillas. Y ese estrés crónico es el que nos genera patologías diversas, los trastornos, enfermedades psicosomáticas, desde el infarto, la hipertensión, la arteriosclerosis, la diabetes, la psoriasis, las alergias, etcétera, etcétera, son producto de estados de estrés crónico porque no, porque no podemos o no sabemos cómo armonizar lo que debo con lo que quiero y con lo que decido y hago. Por eso cada vez hay más enfermedades psicosomáticas o hay más gente que va al médico. Vamos a entrar en el estado niño del yo, que lo nombramos recién. ¿Sí? ¿A qué le llamamos estado niño del yo? Este estado psíquico contiene todas las necesidades e impulsos biológicos de nuestra especie, las emociones básicas, la espontaneidad, la intuición, la creatividad, el pensamiento mágico. Podemos decir que es el concepto sentido de la vida, porque en el estado niño del yo sentimos, vivenciamos, desde la emoción y desde el sentimiento. ¿Sí? Y este estado niño del yo nos va a acompañar toda la vida. No es un estado solamente propio de la infancia. Ahí donde se va a evidenciar mejor, ¿sí? Pero vamos a tener ese estado toda nuestra vida. ¿Cuáles son las características del estado niño del yo? ¿Sí? Necesidades biológicas, respirar, beber, comer, orinar, defecar, dormir. Cuando estamos haciendo alguna de estas actividades, estamos en el estado niño del yo. ¿Qué otras características tiene el estado niño del yo? Los impulsos naturales, la movilidad de caminar, de saltar, de andar, la agresividad, la curiosidad y la sensualidad que tiene que ver con todos los sentidos y la sensación de placentera. ¿Y con qué tiene que ver el estado niño del yo? ¿Qué hay en su contenido? Las emociones fundamentales: miedo, ira, alegría, tristeza, ternura o placer.
Cuando tenemos alguna de todas estas conductas, no importa la edad que tengamos, estamos funcionando desde nuestro estado niño del yo. Fijémonos acá este video, en donde vamos a ver este chico, que es un jovencito que puede tener 10 años, 11 años, ¿no? Que está sentado al lado de Lady D. Observen ustedes la conducta de él, observenla lo que va a hacer. Bueno, ¿qué vieron ustedes ahí? Cómo el niño le está mirando los pechos y se acerca porque quiere verlos mejor. Ese niño, ese chico de 10, 12 años, está funcionando en su estado de niño del yo. Y muchas veces nosotros con 40, 50, 60, 70, podemos estar haciendo exactamente lo mismo. Cuando estamos haciendo eso y mirando a una mujer linda, ¿eh? que muestra su cuerpo, no estamos nada más ni nada menos que en el estado niño del yo. Estamos mirando algo que nos gusta, que nos genera algún tipo de placer o de deseo. De ahí que muchas veces nos dicen viejos verdes, pero no, no somos viejos verdes. Somos personas que nuestro estado niño del yo sigue activo, tan activo que, bueno, tiene estos comportamientos, ¿no? Ahora bien, este estado niño del yo con el que nacemos se diferencia como resultado de la socialización familiar en lo que se llama el niño adaptado. ¿Qué es el niño adaptado que todos tenemos, en mayor o menor medida? Bajo la acción de la figura de autoridad, nuestros padres, etcétera. ¿Y cuál es la acción? Dar, negar, premiar, sancionar, permitir, prohibir. Parte de nuestro niño natural con el que nacemos y nos vamos desarrollando en el tiempo, se constituye en el niño adaptado por medio de lo que debe y no debe hacer. Nuestro niño nos vamos convirtiendo, es decir, vamos formando una nueva parte de nuestro niño en el niño adaptado a lo que debe y a lo que no debe. Así es como aprendemos a evitar la ansiedad, la culpa, el miedo, si no hacemos lo prohibido. Aprendemos a sentir ansiedad, culpa, miedo, si hacemos lo prohibido. Aprendemos a lograr satisfacción al hacer lo permitido socialmente. Y nos adaptamos, este niño natural, que somos esa parte nuestra, se adapta y se habitúa a los tenés y debés familiares y sociales, que son los mandatos. Entonces, cuando sentimos ansiedad, culpa, miedo, eh, se está manifestando nuestro niño adaptado, como cuando sentimos satisfacción al hacer lo permitido socialmente. Se está expresando nuestro niño adaptado. ¿Qué ocurre? Este niño adaptado que comienza a conformarse cuando. Y a partir del año de edad. ¿Adaptaciones a qué? Al comer, al dormir, al interactuar con los familiares, con los padres, a los 2 o 3 años, a adaptarse a las normas de convivencia familiar en forma progresiva. El niño natural lo quiere todo, no tiene límites. Y justamente la educación y la socialización es ponerle a ese niño natural límites que son las normas familiares, sociales, etc. Ante esto, en forma inconsciente, por supuesto, este niño adaptado que se vive como que está siendo sometido, tiene dos modos de expresarse. Como niño adaptado sumiso, que se manifiesta con conductas de obediencia y docilidad.
o como niño adoptado rebelde, se manifiesta con conductas negativistas y oposicionistas. Si han sido padres y recuerdan, en algún momento con los hijos pequeños, ¿sí? Y no tan pequeños, porque esto se va desarrollando en la primera y también en parte de la segunda infancia. Hemos tenido hijos que decimos es una hermosura, es educado, es tan bueno, es tan obediente y tan dócil, como podemos decir del otro hijo que es un terco, que es un rebelde, que es un oposicionista, que siempre está en la contra. En los dos casos, tanto el niño adoptado sumiso como el niño adoptado rebelde, los dos son dependientes. ¿De quién? De la figura de autoridad, especialmente los padres. Y por ahí en este caso puede ser más dependiente del padre y o de la madre, según cómo se han dado los vínculos de esos primeros años. ¿Y qué es lo que el niño busca, tanto el sumiso como el rebelde? ¿Qué es lo que busca en forma inconsciente? Asegurarse la atención y reconocimiento. Porque en realidad esto tiene que ver con la supervivencia. El niño de los 4, 5, 6 años vive, necesita sentirse seguro y en un mundo que lo aleja de los peligros. Y las dos figuras más significativas para él, ¿sí?, son la madre o el padre, o quien haga ese papel. ¿Sí? Y ahí que para este niño, ya sea de modo sumiso, dócil, o de modo rebelde, solicita, exige, ¿sí?, y quiere asegurarse la atención y reconocimiento. Eso le daría como la tranquilidad de que va a seguir viviendo, que va a seguir desarrollándose. Muy bien, ¿cuál es el perfil conductual de un niño adaptado sumiso? Y por supuesto, ambos nos van a acompañar toda la vida. Vamos a tener conductas y rasgos de nuestro niño adaptado sumiso durante toda la vida, ¿sí?, y según las situaciones. ¿Sí? Si una persona, no importa la edad, tiende a callar, a aceptar, a conformarse, a retirarse, renunciar, pasar desapercibida, uno puede decir que posee una buena cuota de niño adoptado sumiso. Son esas personas que, que hablan, que hablan poco, que no son muy expresivas. ¿Sí? Si una persona aparece o impresiona tímida, dependiente, dócil, sumisa, vergonzosa, callada, posee una buena cuota de niño adaptado sumiso. Como ven, todos estos comportamientos nos están diciendo que en esa persona y en ese momento, ¿sí?, está instalado y actuando de su estado niño adaptado sumiso. Ahora bien, no tenemos solamente el estado niño adaptado sumiso, sino también el rebelde. ¿Y cómo podemos observar a una persona y decir que está en el estado niño adaptado rebelde? Y por las conductas. Si una persona tiende a oponerse, a postergar, a provocar, a desafiar, a confrontar, exigir, reclamar, insistir, presionar, transgredir, rechazar, posee una buena cuota de niño adaptado rebelde. ¿Sí? Muchas veces nos encontramos en reuniones sociales o familiares donde alguien tiene esta actitud en una conversación, entra a oponerse, a provocar, a desafiar un tema o exigir, reclamar. En ese momento, esa persona, no importa la edad que tenga, está actuando de su estado niño adaptado rebelde. Y generalmente nos impresiona como una persona terca, obstinada, cabeza dura, caprichosa, opositora, ¿sí?, que implica lo mismo, tener una buena cuota de niño adoptado rebelde. Bueno, entonces tenemos esas dos facetas que también nos acompañan toda la vida. ¿En qué medida vamos a tener más niños adoptados rebeldes o sumisos? Y depende de la educación
y que hemos vivido y de las vivencias que hemos tenido en nuestras familias, ¿no? El estado niño del yo puede establecer relaciones transaccionales desde los tres estados. Como niño natural, contiene los comportamientos instintivos y temperamentales, espontáneos, y falta de límite. El niño natural no tiene límite, lo quiere todo y siempre. En cambio, el niño adaptado sumiso contiene comportamientos de su socialización y adaptación a las normativas y pautas de su comunidad. Y el niño adaptado rebelde contiene comportamientos de oposición, negativismo y rebeldía a las normas sociales culturales. Insisto, estos tres modos o estos tres estados del niño lo tenemos todos en mayor o en menor medida y se van a manifestar en determinadas situaciones aún a costa nuestra, debido a que como están en el área o en el plano inconsciente, muchas veces vamos a tener conductas de niño natural que después vamos a decir no correspondía, o de niño sumiso, o de niño rebelde, la cual después vamos a criticar o nos vamos a reprochar. ¿Y qué ocurre? Cada uno de estos estados puede mostrarse de dos maneras, dos modos. Un modo OK, que es el adecuado, el eficaz, el saludable, y un modo no OK, que es el inadecuado, ineficaz, insaludable. Entonces, fíjense, no es que tener una cuota de niño adoptado sumiso es bueno o malo, o rebelde es bueno o malo, sino que según el modo puede ser adecuado, eficaz y saludable, o inadecuado, ineficaz y insalubre. De ahí que, y acá vemos cómo se complica un poquito la cuestión, que ese niño natural, si está de un modo adecuado, eficaz y saludable, es ese niño o esa persona, insisto, no importa la edad que tenga, que uno dice, qué persona más encantadora, qué amigo más encantador, por decir así, ¿no? Si ese niño adaptado sumiso está en el modo OK, él es el educado. Ya lo vamos a ver enseguida, formal, serio, respetuoso, cumplidor. Y ese niño adaptado rebelde en el estado OK, adecuado, eficaz y saludable, puede ser el transgresor en un sentido positivo que lo veremos enseguida. Del mismo modo, ese niño natural puede estar en un modo inadecuado, no OK. Y entonces podemos decir que es un mirá esa persona, es un salvaje, mirá lo que está, cómo está actuando, cómo está hablando, cómo está diciendo. Enseguida vamos a ver los verbos de las conductas de cada uno. El niño adaptado no OK, sumiso no OK, es el servil. Podemos llamarle el servil, el que está siempre inadecuadamente al servicio del o de los demás, sin necesidad que le pidan, ¿no? En los trabajos muchas veces se le llama a este empleado que está permanentemente o en forma como el chupamedia del jefe. Y el niño rebelde, ¿no? Okay, es el negativista. Entonces vean que de acuerdo al modo adecuado, eficaz y saludable en relación con la realidad, o en el modo no adecuado, ineficaz e insalubre en relación con la realidad, vamos a tener aspectos positivos del niño natural, del niño adaptado sumiso y del niño adaptado rebelde. Y aspectos negativos. Ahora veamos cuáles son los comportamientos del estado niño del yo. Mirar, oír, gritar, correr, saltar, jugar, bailar, cantar, aplaudir, disfrutar, llorar, reír, morder, rajuñar, pegar, pellizcar, golpear, herir, matar, escupir, defecar, comer, beber, lamer, chupar, orinar, masturbar, fantasear, soñar, imaginar, querer, desear, acariciar, besar, seducir, celar, envidiar, ambicionar, insultar, entre otros. Por lo que estos verbos, cuando los actuamos, estamos en el niño natural. Y corresponde justamente para que ese verbo se manifieste en forma correcta, estar en el niño natural. Para comer bien y que la comida
se eligiera bien, tenemos que estar en el niño natural. Si queremos bailar, solamente podemos bailar bien y disfrutarlo si estamos en el niño natural. Lo mismo que el llorar, el reír, el acariciar, el besar, el seducir, etcétera, etcétera. Celar, los celos, el envidiar, son todos comportamientos, son verbos que aluden a comportamientos propios del niño natural. Y podríamos seguir la lista, ¿no? He puesto los más significativos. Bien, ¿cuáles son los comportamientos del niño adaptado sumiso? Obedecer, aceptar, confiar, cumplir, complacer, desistir, renunciar, pedir, rogar, implorar, temer, disimular, mentir, ocultar, engañar, etc. Cuando tenemos nuestras conductas, nosotros estamos actuando del estado del niño adaptado sumiso, que puede ser adecuada o inadecuada en relación a la realidad. Yo puedo tener una conducta ok en relación a la realidad y obedecer, y ser la conducta eficaz y correcta para ese momento. O implorar. Si somos asaltados y el delincuente nos apunta con un arma, podemos implorar que nos perdone, que piense en nuestra familia, etc. Le imploramos que por favor no lo haga. Y estamos actuando ¿desde dónde? Del niño adaptado, sumiso, ok. Porque lo otro, niño natural, podría ser quererle pegar. Si este hombre está armado, no nos va a ir muy bien. Entonces, estos verbos no son ni positivos ni negativos. Son propios de cada uno de los estados. Y según cómo lo actuemos en la realidad, van a ser más adecuados o más inadecuados. El niño adaptado rebelde, ¿cuáles son los verbos que usa? Las conductas más: negar, rechazar, insistir, resistir, desconfiar, desconocer, amenazar, acosar, atacar, abrumar, escandalizar, exigir, incumplir, transgredir y provocar. Cuando uno tiene una conducta de desconfianza, estamos actuando en el niño adaptado rebelde. Ahora, esa desconfianza, ¿es justificable o es injustificable? ¿Es adecuada o es inadecuada? Habrá que ver cuál es la situación. Pero en cualquiera de los dos casos estamos actuando desde ese estado que es el niño adaptado rebelde. Lo mismo que rechazar o negar, o cualquiera de los otros verbos. Bien, con eso terminamos el estado niño del yo. Ahora veamos a qué le llamamos estado padre del yo. Estado padre del yo sin diferenciar género. Estado padre del yo lo tiene una mujer y un estado padre del yo lo tiene un hombre. Por eso le digo, la palabra padre la colocaron en los años 60, Verne. Podría ser estado parental, que es como no tiene género, pero entendemos de que no estamos haciendo ninguna discriminación. En el estado padre del yo, ¿qué significa? ¿Qué es el estado padre del yo? El depósito de la herencia familiar sociocultural. ¿Qué implica esto? Pautas culturales, sociales, morales, religiosas, tradiciones, mitos, normas, prejuicios. Lo que se debe cumplir. Es el concepto aprendido de la vida. De ahí que nuestro estado padre del yo se empieza a desarrollar a partir del año de edad, donde vamos aprendiendo pautas culturales, pautas sociales familiares. Ahora bien, los progenitores, acá he puesto progenitores. Progenitores somos todos los que hemos podido engendrar un hijo. Padres no son todos. Padre se aprende a ser padre y madre. Progenitor se trae como una herencia natural, biológica. ¿Qué ocurre? Los progenitores, a partir de la posibilidad de concebir y adoptar un niño, tienen el derecho y la obligación de tutelar y promover ¿qué? La conservación y el desarrollo de la especie. ¿De qué manera?
socialmente y jurídicamente con el ejercicio de la patria potestad. ¿Cómo? A través de los roles. ¿Cómo qué? Como padre nutricio y padre crítico. Así como el niño natural se transformaba, es decir, parte de él se iba a transformar en niño adaptado sumiso y niño adaptado rebelde, este estado padre que se constituye en nuestro psiquismo va a tener también dos modos, el padre nutricio y el padre crítico. ¿Qué es el padre nutricio? El padre nutricio son todos los comportamientos y conductas verbales y no verbales que promueven la independencia y autonomía del desarrollo del individuo. Recuerden de que el estado padre nutricio lo tienen todos, todo ser humano, y nos va a durar hasta el fin de nuestra vida. Y aun cuando no tengamos hijos, este estado padre nutricio existe igual, porque lo hemos adquirido en nuestra infancia de nuestros padres. Y si no tuvimos padres y éramos huérfanos, lo adquirimos en el hogar, en la casa cuna o en el hogar para niños, o en la casa de un pariente, de una madrina o de alguien que nos crió. Entonces, el nutricio promueve la independencia, autonomía y desarrollo del individuo. Veremos cuáles son las conductas y comportamientos que son propios del estado padre nutricio. Y cuando tenemos esos comportamientos y conductas, estamos en el estado padre nutricio. O si vemos a alguien que actúa con esos comportamientos y conductas, decimos, está actuando de su estado padre nutricio. El estado padre crítico, similar. Está conformado por los comportamientos y conductas verbales y no verbales que limitan la independencia y autonomía del individuo. ¿Dónde mejor vemos esto? Como en las leyes. Acuérdense que el Estado Padre es el que contiene las leyes, las normas de convivencia y demás. Y si tenemos una ley donde podemos ver claramente cómo nuestra independencia, sobre todo, y cierta autonomía está limitada, son las leyes de tránsito. Para las leyes de tránsito, ¿son buenas o malas? Bueno, en general parece que la han hecho para que sean positivas. Pero nos limitan. ¿En qué? Y en la capacidad, en la velocidad que podemos ir, del modo como podemos ir con el auto, el dirigirse de un lugar a otro. Nos limitan en la libertad de hacer lo que queramos con el auto en la calle. Pero eso también nos protege de no tener un accidente, de ser cuidadosos, nos advierte que hay una curva muy cerrada, etcétera, etcétera. Entonces, de ese mismo modo, ese padre crítico no es malo, entre comillas, sino que es necesario. Bueno, el estado padre del yo, la madre es la que masivamente aporta a la recién nacido durante todo el primer año de vida un extraordinario cúmulo de información bajo la vivencia primigenias sensoriales y motoras relacionadas con sus necesidades básicas: hambre, sed, frío, luz, calor, humedad, dolor y movimiento. La mamá sabe cuando el niño tiene hambre, cuando tiene sed, cuando tiene frío. La reacción del niño frente a estas necesidades. Hoy, en la medida que los progenitores varones desempeñan el estado padre del yo, también pueden hacer esto. Y se dan cuenta de lo que su bebé o su niñito, su hijo de 4, 5, 6, 7 meses necesita. Y estas vivencias que quedan en nuestro inconsciente bajo la forma de estímulos sensoriales, visuales, auditivos, aromáticos, táctiles, posicionales, etc. O más complejos, gestos, actitudes, sonidos, palabras, tonos, ritmos, de nuestros progenitores o de quienes nos cuidan y ejercen el rol de padre, se archivan en esa memoria del estado padre del yo. Por lo cual son propias de cada persona. 3 hermanos que se diferencian en edad 1 año y medio del otro. Cada uno ha tenido vivencias distintas y han constituido un estado padre del yo distinto, aunque los padres sean los mismos.
las vivencias que cada uno de esos chicos, niños, ha vivenciado o ha incorporado a su mundo interno del estado Padre del Yo son distintas. De ahí que van a tener comportamientos y actitudes distintas. ¿Qué sucede? Que desde que nacemos, como no tenemos conciencia reflexiva ni juicio crítico, nuestros órganos de los sentidos captan y guardan, igual que una videocámara, sin ningún filtro, todos los estímulos provenientes del mundo, y ese mundo está constituido en principio por el ámbito del hogar y los familiares, en especial nuestros progenitores, y también de aquellos que tienen trato habitual con ese niño, hermanos, abuelos, tíos, primos, empleada doméstica, niñera, maestra, donde hay una regularidad en el trato, en la relación. Todo lo que ellos hacen, dicen y expresan es guardado en el inconsciente bajo el estado de padre del yo. Y eso va a tener en su momento su expresión. ¿Cuáles son los contenidos del estado padre del yo? Ya dijimos que en ella queda depositada la herencia vivencial, sociocultural de la comunidad, de la familia y de la comunidad, como en un disco duro de una PC, en forma aleatoria. ¿Y qué tenemos ahí? Que son los contenidos del estado padre: creencias, prejuicios, experiencias de nuestros padres, de nuestros adultos mayores que nos cuidan, tradiciones, ¿sí?, y de normas de convivencia y morales. Ahora, ¿qué ocurre? Este estado padre, que se ha conformado en esos primeros años de vida, con mucha fuerza, porque son vivencias a veces muy intensas, tiene la convicción en sus creencias, en sus prejuicios, en su experiencia de vida para sostenerla y defenderla. Y esto lo vemos sencillamente en una charla entre un padre y un chico y un hijo de 12, 13, una hija de 12, 13, 10 años, donde el hijo trata de convencerlo al padre de cierta conducta, y el padre sostiene y defiende sus creencias, sus prejuicios, su criterio de cómo se tiene que vivir. Y el chico la discute, el adolescente, ¿no? En realidad empieza a ser el adolescente, ¿no? Porque el niño las acepta del estado de niño sumiso o eventualmente las rechaza como niño rebelde. Esa convicción del padre, del estado padre, en su sistema de creencias y verdades, puede tener tanta fuerza o intensidad que no puede comprender ni aceptar que se las rechace o critique. ¿Quién? Cualquiera que las confronte. Sea o no sea hijo propio, sea un amigo, sea un socio, sea un vecino, sea alguien desconocido. Y ahí esto genera una frustración por parte de quien dice: esto que te digo es así, en mi experiencia lo que hay que hacer es esto, acá no hay otro modo de actuar que de esta manera, porque así yo lo aprendí, así me enseñaron, así me ha ido bien, y por lo tanto, si el otro la rechaza, la discute, desde este estado padre del yo, la persona se irrita, se enoja, se resiente, y llegado el caso, usa el poder y hasta la fuerza para imponerlas. ¿Dónde vemos este tipo de estado padre que funciona así? En muchos líderes, y sobre todo en muchos dictadores, ¿no? Que funcionan del estado padre, del yo, padre, no ok, sea crítico o nutricio. No es para conversar este detalle ahora, pero muchísimos de los líderes mundiales, o de los gobernantes o funcionarios, simplemente un intendente, ¿sí?, trata de usar el poder y hasta la fuerza para imponer su idea, porque está con un poderoso estado de padre interno que es el que domina la situación. Este sistema de convicciones parentales se diferencia en la idea del estado adulto del yo, que vamos a ver enseguida en detalle, ya que el estado adulto es el encargado de analizar, confrontar, discutir, modificar y cambiar conceptos, ideas, creencias, tradiciones, ¿sí?, sin pretender imponerlas como verdades absolutas. Propone, sostiene,
discute, pero está abierto a decir yo no tengo la verdad, toda la verdad ni la certeza. Puede ser de este modo que yo pienso, puede ser del otro. En el estado padre del yo no ok, tenemos exactamente al revés. Una persona que es un fanático, por decir así entre comillas, de lo que él pretende hacer y lograr, sea en su casa, como jefe, en su rol de jefe de familia, en el trabajo, como responsable, supervisor, auditor, gerente, dueño, ¿sí? A nivel social, en el club, cuando forma parte de la comisión directiva o de cualquier situación que tenga que ver con el, podemos decir, con el ejercicio del poder. Bien, este estado padre, ¿desde dónde funciona? Al igual que el niño, del padre nutricio, ¿sí? Que promueve la independencia y desarrollo del individuo. Nada que ver con el padre crítico, que justamente limita la independencia y autonomía del individuo. Cuando un amigo le dice a otro, mira, vos no podés irte en auto a tal lugar, porque eso queda, es muy complicado, vas a tener problemas, así que yo no estoy de acuerdo que vos vayas, por lo tanto, no vas a usar la camioneta que usamos para trabajar, supongamos, ¿sí? Sin mayores razones que las que él cree, lo cual le genera al amigo bastante bronca o ha sido un familiar o el hijo que no le presta, no te voy a prestar el auto porque vos todavía no sabes manejar bien, te puede pasar algo, etcétera, ¿no? Y cada estado también puede presentar dos modos en esas relaciones. Un modo adecuado, eficaz y saludable. Y un modo inadecuado, ineficaz e insalubre. Padre nutricio ok es el permisivo. Padre crítico ok es el cuidador. Padre nutricio no ok es el salvador. Y padre crítico no ok es el perseguido. En nuestra vida nos hemos encontrado con muchas personas, familiares, no familiares, amigos, conocidos, compañeros de trabajo, donde hemos visto en ellos estas distintas conductas. Hemos visto gente permisiva, cuida, que nos quiere salvar o que nos quiere perseguir. Por supuesto, los complicados son el que quiere salvarme sin que yo le pida que me salve, o el que quiere o el que me persigue sin tener razones para perseguir. Pero claro, recordémonos que esto funciona desde el estado inconsciente. Por lo tanto, este padre nutricio no ok o crítico no ok está convencido que él debe salvar a su familia, salvar a la institución, salvar a su amigo, salvar a lo que fuera. ¿Cuáles son los verbos propios del estado padre yo? ¿Cómo podemos descubrir en nosotros mismos o en los demás que estamos actuando del estado padre nutricio ok, el permisivo, en la medida que permitir, complacer, comprender, aconsejar, alentar, exhortar, motivar, sugerir, valorar, apreciar, premiar, entre otros tantos verbos, son conductas que están hablando y nos indican que o yo o esa otra persona está actuando de ese padre nutricio ok, favorable, adecuado, eficaz. Padre crítico ok, que es el cuidador. ¿Cuáles son los verbos? Proteger, advertir, corregir, prohibir, cuidar, juzgar, sancionar, perdonar, amparar, calmar, confortar, defender, aconsejar, entre otros tantos. En cuanto uno actúa desde estos verbos que nos ponen en acción, estamos actuando de este padre crítico ok. Ahora muy bien, habíamos hablado del padre nutricio no ok, el salvador. ¿Cuáles son las conductas y comportamientos propios de una persona que sea o no sea padre? Bueno, insistimos que no tenga el rol social de padre. Estamos hablando acá de padre psicológico, ¿no? El Salvador que intenta sobreproteger, desalentar, disculpar, sobrevalorar, negar, ocultar, sermonear o consentir, entre otros verbos. ¿Sí? ¿A quién quiere salvar? Sea que lo consienta, que niegue lo que está sucediendo, lo que está haciendo, que lo oculte, que lo sermonee.
que lo sobreproteja. Y el padre crítico no ok, bajo el perfil de perseguidor, cuáles son sus conductas habituales y que las vamos a ver en vivo y en directo. Perseguir, controlar, vigilar, desconfiar, desvalorizar, exigir, obligar, amenazar, someter, culpar, avergonzar, humillar, condenar, castigar, abandonar, descuidar, desamparar. ¿Cuántas veces uno escucha en la consulta y también fuera de la consulta, en charlas que a veces son íntimas entre las amigas, entre los amigos, los conocidos, donde uno dice, mi padre me desvalorizó, siempre me desvalorizó, o casi siempre me desvalorizó. Era muy exigente y era de culparme permanentemente. Bueno, cuando está relatando este perfil de este papá y ha tenido un padre crítico no ok, un perseguidor. Y estas conductas de ese padre crítico ok han quedado impresas o registradas en este que está contando lo que le ha pasado con su papá. Por lo cual puede decir, y mire, doctor, ¿y sabe qué? Estoy haciendo con mi hijo lo mismo que hacía mi padre conmigo. ¿Cómo hago yo para no controlarlo, para no desconfiar de ellos, para no estar culpándolo o amenazándolo? No sé, pero es como si mi padre estuviera vivo en mí. Y es cierto, en ese mundo interno, de todas esas vivencias que tiene esta persona con su propio padre, están vivas porque las siente, porque actúan. Son vivencias que le hacen actuar como un perseguidor aunque no quiera. ¿Sí? Y no solamente perseguir al hijo, perseguir a la mujer, perseguir a la madre, a los hermanos, a quien sea. Bueno, entonces ustedes ven de que cada estado del yo tiene sus propias conductas con las cuales podemos verificar o ver desde dónde uno está actuando. Cuando yo estoy actuando con alguien, exigiendo, estoy actuando desde acá. Por lo tanto, es no ok mi conducta. Porque una cosa es exigir y otra cosa es motivar o exhortar o alentar o sugerir. Bueno, ¿cuáles son las funciones esenciales del estado padre del yo? La función parental, que vuelvo a insistir, esta la puede realizar cualquier ser humano, haya o no procreado hijos. Un maestro donde todos sus alumnos, él funciona como padre nutricio o padre crítico a sus alumnos. Un jefe, un abuelo, un compañero de trabajo con otro compañero, en una pareja, la mujer con el marido que funciona de este estado, de un estado padre del yo. Entonces, ¿cuáles son las funciones esenciales del estado padre del yo? Enseñar conductas saludables con el mundo natural y social. Enseñar a disfrutar, ¿qué es sentir? ¿Qué implica esto? Compartir afectos positivos en las relaciones de pareja, familiares, laborales y sociales. Enseñar a cuidar el propio cuerpo, la tierra, el agua, la atmósfera, los animales y los vegetales. Enseñar a recordar, que es no olvidar, por lo cual transmitir tradición, mitos, historias, experiencias. Enseñar a respetar, que es valorar, transmitir principios éticos, conceptos morales, leyes, normas de convivencia social. Y enseñar a cultivar, enseñar a trabajar, que es cultivar, que implica enseñar a perseverar, a tener paciencia, a sostener el esfuerzo, la disciplina, la paciencia, la fe y la esperanza como valores de vida. Como ustedes ven, todo esto tienen que ver con los valores. Es una escala de valores, ¿no? Bueno, esto es lo que en el estado padre del yo podemos y estamos en condiciones de hacer, ¿no? Bien, ¿a qué le llamamos estado adulto? La conciencia vigil, que percibe necesidades internas, nuestro mundo interno, o demanda externa, necesidades, es decir, demandas de la realidad concreta. ¿Qué hace el estado adulto? Procesa la información percibida, sea de afuera y de adentro, usando el pensamiento lógico. Analiza, sintetiza, distingue conceptos, evalúa objetivos y opciones
evalúa riesgo-beneficio y decide lo que conviene hacer y activa la voluntad para concretar la acción que la sostiene en el tiempo para alcanzar un objetivo propuesto. El estado adulto podemos decir que es el concepto razonado de la vida y es el que nos va a permitir ser seres humanos íntegros. Acá vamos a ver mundo inconsciente con el padre crítico, padre nutricio, niño natural, niño adaptado, en las dos versiones. En el nivel, en el área consciente el adulto y el mundo externo aquí y ahora. Los estímulos ingresan a todos, ingresan al psiquismo. Por lo tanto, todos los estados perciben los estímulos. No lo van a percibir del mismo modo, pero sí les va a llegar y de alguna manera los va a afectar. Acá vamos a ver, frente a esos estímulos que recibimos, respuestas. Acá que tenemos un mundo interno inconsciente con mucho más energía y poder que el adulto. Un círculo más chiquito, un modo de graficarlo, ¿no? Por lo tanto, ese inconsciente directamente responde al mundo externo como reacción e impulso. Cada vez que tenemos una reacción o un impulso no viene del adulto, viene de alguno de los estados del yo en el mundo inconsciente. Padre crítico, padre nutricio, niño natural, niño adaptado, etc. ¿Qué ocurre cuando el adulto ha sido bien cultivado, bien desarrollado? Que esto es lo que, una de las funciones de la familia, ¿no? Y de los estados padres de los adultos, ¿sí? Que actúan sobre los niños, ¿sí? Cuando hay un adulto que es potente y entrenado, que mira hacia adentro, su mundo interno, y mira hacia afuera, su mundo externo, por lo tanto, este adulto percibe, piensa, decide y actúa. ¿En base a qué? En base a lo que puede sintetizar que es más adecuado y más correcto para el aquí y ahora. Esto son acciones. Las acciones son propias del adulto, mientras que las reacciones y los impulsos son propios de los estados padre o niño del yo. Repito, las acciones son propias de este sistema adulto de nivel consciente, porque evalúa qué es lo adecuado aquí y ahora y toma del mundo inconsciente aquellas experiencias, aquellas vivencias que sean más adecuadas para manifestarla en una conducta que sea concreta, adecuada, sana. ¿Cuál es el trabajo del adulto del yo? Resolver dificultades, problemas y conflictos internos y externos, con conductas congruentes, eficientes y efectivas. ¿Entre qué? Entre la presión emocional de las necesidades y deseos del estado niño, que está permanentemente presionando, y la presión emocional de los mandatos como exigencia, culpa y castigo del estado padre, y la presión emocional de la competencia y reconocimiento social del mundo circundante. Es decir, este adulto que mira para adentro y para afuera está sometido o tiene que elaborar, trabajar, digerir, digestar, dirían los ingenieros, como un aparato esto de digestión que fabrica, para poder tener una acción adecuada, para tener una acción. Si es adecuada o no adecuada, veremos. ¿Y cuál es la herramienta que usa el adulto para poder hacer esto? Es la pregunta. Como adulto, miro mi mundo interior y observo las necesidades, deseos y mandatos, sea del estado niño y padre, y la conveniencia en función de lo que quiero yo ahora, de lo que la realidad me está exigiendo y demandando, de tal manera que pueda tener una conducta que sea congruente y consistente en el aquí y ahora. ¿Y cuáles son esas preguntas que uno tiene que hacerse? ¿Qué hacer? ¿Qué es la idea, la necesidad, el deseo o el mandato? ¿Para qué hacer? ¿Cuál es la finalidad de esa necesidad, de ese deseo, de ese mandato? ¿Por qué hacerlo? ¿Qué motivación tenemos? ¿Por qué hacerlo ahora? ¿Por qué resolver esa necesidad o deseo, mandato ahora? ¿Cuánto hacer? ¿Dónde hacerlo? ¿Cómo hacerlo? El método. ¿Cuándo hacer? El tiempo.
¿Con quién hacerlo participar? Si ustedes ven, estas 8 preguntas no son nada más ni menos que el camino para desarrollar cualquier plan o proyecto, sea de cualquier profesional, arquitecto, ingeniero, nutricionista, médico, etc. Estas son las 8 preguntas básicas que si uno las realiza en forma adecuada, sin traspasar ninguna, sin olvidarse ninguna, es muy probable y posible, altamente posible, que lo que pretendamos hacer se concrete de una manera adecuada. Entonces, cuando uno está con alguien, puede hacer la pregunta, ¿qué querés hacer? ¿Para qué querés hacer? Supongamos, quiero viajar. ¿Para qué querés viajar? ¿Por qué ahora querés viajar? No más adelante. ¿Cuánto querés viajar? ¿A dónde querés viajar? ¿De qué manera lo vas a hacer? ¿Cómo vas a hacer ese viaje? ¿Cuánto tiempo vas a usar? ¿Vas a gastar? ¿Y con quién querés hacerlo? Sea un viaje, sea ir a ver una película, sea ir a almorzar, sea ir a comprarse una camisa o lo que fuera. Si en la vida cotidiana tuviéramos la disciplina de hacernos estas preguntas en nuestros actos diarios, es probable que el grado de acierto sería alto y el grado de error sería bajo. Bien. ¿Cuáles son los verbos propios del estado adulto del yo? Bueno, acá está. Preguntar, indagar, pensar, meditar, analizar, razonar, juzgar, elegir, estudiar, sintetizar, reflexionar, calcular, etc. Dialogar, señalar, asesorar, evaluar, valorar, negociar, contratar, convenir, pactar, educar, instruir, observar, cuestionar, advertir, constatar, supervisar, dirigir, organizar y otros más. Cuando uno está haciendo esta acción de preguntar o de indagar o de negociar o de convenir, uno está actuando del estado adulto del yo. Entonces ustedes verán que hay verbos propios del estado pa del niño, con sus dos versiones, conductas propias, verbos propios del estado padre y conductas o verbos propios del estado adulto. Esta es una metáfora donde la luz blanca, si pasa por un prisma, se descompone en los 7 colores, ¿no es cierto?, según la onda de luz. Bueno, acá lo ponemos, pero exactamente al revés. Este es el mundo interno, donde está el estado padre, el estado niño, todo en una sucesión, donde no podemos distinguir el paso de uno al otro con claridad. Y por el prisma, digamos, el prisma las concentra, las sintetiza y sale la luz blanca. Este trabajo del prisma es lo que hace el adulto, debiera hacer el adulto. Sintetizar esta cantidad de vivencias, de emociones y de necesidades, deseos, etcétera, en una acción que fuera única, efectiva y clara. Entonces, este yo del adulto, como un prisma integrador del mundo interno, ¿no? Plano inconsciente y plano consciente. Acá lo tenemos de otra manera hecho, ¿sí? Donde el adulto va a concretar en el aquí y ahora un acto, una acción que va a ser un acto, ¿sí? Que si lo elabora bien este acto y acción va a ser adecuado. Bueno, y esto es lo último que vamos a concretar con todo. Es decir, el padre crítico, fíjense, vamos a poner los 4. El padre crítico, no ok, no pasando por el adulto, el rol social, la conducta de perseguidor, controlador, exigente, castigador. El padre crítico, ok, quiere decir que pasa por el adulto, por el filtro del adulto, actúa como protector, cuidador, instructor, sancionador. El padre nutricio, no ok, que se expresa en la realidad, en el mundo social, sin el filtro del adulto, sin la capacidad metabólica que tiene el adulto, aparece como un salvador, sobreprotector, complaciente. Y el padre nutricio, ok, trabajado por el adulto, se manifiesta como un promotor, un educador,
un permisivo y flexible. Entonces acá tenemos roles concretos. Cuando uno ve un perseguidor, controlador y siguiente, dice, está actuando el padre crítico en OK. Cuando alguien cuida a una persona y porque está enferma, o protege a alguien, está actuando del padre crítico OK, porque el adulto que ha elaborado entiende, entiende y decide que esta es la conducta adecuada. Lo mismo con el, no, con el padre de nutrición OK y con el padre nutricio OK. Y acá lo mismo, pero con el estado niño. Vamos a poner todo. El niño natural no OK, sin filtro del yo adulto, egoísta, se manifiesta egoísta, manipulador, calculador, grosero. Ese niño natural, OK, por acción del adulto, se muestra encantador, gracioso, innovador, creativo, simpático. El niño adaptado sumiso, no OK, aparece como tímido, vergonzoso, obediente, dócil, servicial. Y si ese niño adaptado sumiso pasa por el adulto, por lo tanto es OK, aparece, se muestra como una persona seria, correcta, formal, segura. El niño adaptado rebelde, sin la acción del adulto, terco, reaccionario, inconformista, oposicionista. Y el niño adaptado rebelde, OK, por acción del adulto, revolucionario, transgresor, transformador. Revolucionario, OK, no es el revolucionario sanguinario, digamos, ¿no? Podemos decir de que Mahatma Gandhi tenía una buena dosis de niño adaptado rebelde, OK, por lo cual fue un revolucionario, un transgresor y un transformador de la India, sin tomar ni tener un revólver ni ningún palo en la mano, como tantos otros revolucionarios, ¿no? Bien, con esto dejamos acá. Como ustedes ven, ¿no? Es muy difícil sintetizar más porque si no, no se alcanza a percibir la magnitud, sí, la magnitud de lo que es el psiquismo nuestro, ¿no? Y por qué actuamos a veces de una manera y de otra, si somos la misma persona.